Un saludo para todos. Hoy vamos a hablar de una alternativa de inversión en Colombia que ofrece rentabilidades del 20 al 30% anual, así que no se lo pierdan, que vamos a hablar de los riesgos, algunos tips y todo sobre esta aplicación. Un saludo para todos, ¿qué más ha habido? Antes de comenzar, recuerden que este video es educativo. Aquí no recomendamos inversiones, no recomendamos abrir cuenta en ninguna plataforma. Lo que hacemos es compartir con ustedes estudios, opiniones, para que ustedes tengan material, argumentos para entender sus propias inversiones. Pero recuerden, es el dinero de ustedes, es su decisión. Aquí simplemente hacemos estudios con una finalidad educativa y por favor leer lo que hay en pantalla. Bueno, hoy vamos a estudiar una compañía que se llama Invest Latam. Vamos a hablar un poquito de ella, de qué se trata, de los riesgos. Al final les voy a dar unos trucos de cómo minimizar el riesgo. Pero ¿por qué hacemos esto? Porque es muy importante que sigamos la frase de Warren Buffett: nunca inviertas en negocios que no entiendas. Entonces lo que buscamos en el canal es que ustedes puedan entender las alternativas, entender las inversiones y ya ustedes cada uno tomará sus propias decisiones. Entonces, ¿qué es Invest Latam? Invest Latam es una fintech colombiana fundada en el 2018 que básicamente lo que busca es acercar a las empresas que buscan créditos con nosotros los inversionistas que estamos buscando un rendimiento y queremos invertir. Eso es lo que busca esta fintech, que ya digamos ha tenido un buen recorrido desde el 2018, ya tiene más de 4.500 inversores y pues está digamos creando este nuevo mercado donde las personas podamos invertir directamente en créditos con las empresas. Entonces básicamente el modelo de qué se trata, es un modelo de crowdlending donde las empresas necesitan recursos, las personas tenemos esos recursos, tenemos liquidez y queremos prestarlo y obtener un rendimiento. Es muy importante tener en cuenta que no somos socios de estas empresas, sino que lo que vamos a hacer es prestarles dinero. Y por lo tanto, cuando yo hago un préstamo a una empresa, pues tengo un riesgo de perder mi inversión. Para esos riesgos, pues existen controles, existen garantías que las vamos a hablar, pero por esas garantías, pues me van a pagar rentabilidades muy altas que pueden estar del orden del 20 al 29%. ¿Qué tiene de interesante Invest Latam? Que es una especie de mercado, es una especie de subasta donde yo puedo negociar la tasa con la empresa. No son tasas fijas. Yo le puedo decir a la empresa: vea, le presto plata al 20 o le presto plata al 25 o incluso se puede ir hasta el 29%. Entonces es una rentabilidad muy alta que yo la puedo negociar con la empresa, entendiendo pues que eso tiene unos riesgos. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué hace Invest Latam? Busca compañías pymes especialmente que necesitan recursos, que buscan créditos y buscan personas que tengan excedentes de liquidez, ahorros, que quieran invertir, que buscan un rendimiento y los juntan. De manera esquemática sería más o menos esto: una empresa necesita liquidez, hay personas que quieren invertir sus recursos, obtener un rendimiento por ellos, está Invest Latam que los va, digamos, a juntar a esas personas con esas empresas. Las personas hacen una propuesta, es decir, yo le digo a la empresa: vea, le presto plata al tanto, le presto tanto, la empresa la acepta o la rechaza. Suponiendo que el negocio se lleva a cabo, suponiendo que el negocio, yo hago una oferta y la empresa la acepta, entonces Invest Latam entra como un intermediario a encargarse de todo el proceso de cobranza y demás. Pero es importante entender que una vez se da esto, es la empresa la que me va a pagar a mí mensualmente mis rendimientos y me estará devolviendo el dinero. Entonces lo que hace Invest Latam es llevar todo ese proceso, hacer la cobranza, encargarse en caso de que hayan moras, en caso de que hayan impagos, va a hacer toda la parte legal, te va a enviar los documentos, lo que vas a hacer tú es una oferta y finalmente pues vas a recibir unos pagos mensuales. Ese es el proceso. Ustedes hacen una oferta, si se les aceptan, pues la empresa, una vez desembolsen, la empresa les va a pagar unos rendimientos que son muy altos. Entonces, ¿por qué es interesante Invest Latam? Hombre, porque la rentabilidad es muy alta. Básicamente es una de las aplicaciones con rentabilidades más altas del mercado, que no son pirámides, ni son criptos, ni son fraudes, simplemente son préstamos a empresas. Entonces tienen rentabilidades muy altas, del orden del 20 al 29%. Eso es lo que hace atractivo Invest Latam. Pero repito, eso tiene un riesgo. Muchachos, nadie les paga una rentabilidad sin riesgo. ¿Yo para qué te voy a pagar un 25% anual? Porque estás asumiendo un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Que es un préstamo que se le hace a pymes. ¿Qué hace la empresa para protegerte de esos riesgos? Pues hombre, tiene codeudores, tiene garantías, tiene pagarés, hacen un proceso de entrevistas, hacen un proceso, digamos, de verificar las empresas, que no hagan fraudes, que los estados financieros estén bien. Es decir, hace un proceso que reduce tu riesgo.
por eso es interesante Inves Latam y por eso es una alternativa que ustedes ya evaluarán si les sirve o no les sirve. Cuando empecé a investigar sobre Inves Latam, lo primero que vi fue comentarios muy negativos. Muchas personas se quejaban que no les habían pagado, que digamos la empresa les había incumplido, que tenían moras. Me puse a investigar, incluso tuve la oportunidad de hablar directamente con la CEO de la empresa, tuve la oportunidad de hablar con Vanessa y pues efectivamente Inves Latam es una compañía que desafortunadamente comenzó con el pie izquierdo. Resulta que la compañía cuando comenzó a operar por allá 2019-2020 pues empezó a hacer préstamos con empresas y no tenían un buen proceso de verificar información. Entonces la misma empresa ha reconocido que sufrió proceso de falsificación de información. ¿Qué significa esto? Que muchas empresas que pidieron créditos dieron información falsa y eventualmente terminaron no pagando. Gracias a eso pues estas compañías hoy están demandadas, incluso ante la fiscalía están demandadas por fraude y por estos problemas que tuvieron al principio y por los cuales desafortunadamente muchas personas les fue mal, pues ya la empresa pide más de 2 garantías, tiene controles más estrictos, vamos a hablar un poco de eso más adelante. Pero como si esta parte no fuera poco, recién empezó la empresa, como ustedes vieron en 2019 más o menos, pues luego llegó la pandemia. Recordemos que lo que hacemos en Inves Latam es prestarle dinero a pymes. ¿Qué pasó en la pandemia? Pues muchas pymes se quebraron, muchas pymes se quedaron ilíquidas, no tenían cómo pagar y pues desafortunadamente pues esa pandemia obviamente llevó a muchos impagos, no solamente en Inves Latam, los bancos tuvieron muchas más moras, es decir, la pandemia afectó muchos negocios, entre ellos fue Inves Latam. Obviamente si yo le presté dinero a una pyme y la pyme se quebró en pandemia, pues ¿quién me va a pagar? Finalmente es la pyme la que me tenía que pagar. Entonces digamos que la compañía pues tuvo muchos problemas empezando. Ellos me compartieron esta gráfica de la mora mayor a 30 días. ¿Qué es una mora? Pues las empresas que no pagan dentro del plazo acordado los primeros 30 días posteriores. Y si uno mira, pues efectivamente, pues podemos ver que empezó con el pie izquierdo. La mora llegó a estar en el nivel del 32%. A mucha gente no le pagaron o le pagaron tarde y eso generó pues muy malos comentarios. Afortunadamente se tomaron medidas. Si miramos, ya la mora bajó y por ahorita estamos en niveles del 4% aproximadamente, es como el promedio, más o menos 4% de mora. Eso ya es muy bajo, eso significa que el 96% de las empresas en este momento está pagando a tiempo. Entonces ya eso cambia mucho el riesgo. Aquí se ve claramente pues que empezaron muy mal, que tuvieron muchos problemas, parece que ya corrieron el rumbo y pues me alegra pues ver que estén logrando mejorar un poco eso y ya con toda sinceridad les digo, una mora del 4% está muy por debajo de un establecimiento de crédito, de un microcrédito, entonces digamos que ese riesgo ha bajado y claramente lograron solucionar esos problemas con los que arrancaron. ¿Qué hicieron para mejorar esto? Pues buscaron codeudor que sea el representante legal, que además la empresa pusiera garantías adicionales, están contratando algunos créditos con Afiancol. Afiancol es una especie de cámara de garantías, una empresa que da garantías sobre el crédito como una especie de seguro, donde te protegen hasta el 80% del capital. ¿Qué pasa? No todas las subastas, no todos los proyectos tienen Afiancol, algunos sí. Entonces ustedes tienen que ir a ver cuáles tienen Afiancol, porque los que tengan Afiancol pues obviamente van a tener un riesgo mucho menor porque el capital está protegido. Están pidiendo además un segundo codeudor, cesión de contratos con clientes, es decir, algún cliente, por ejemplo, que tenga un contrato de venta, tiene que ceder el contrato en caso de que la compañía incumpla. Entonces, digamos, se han protegido, se han blindado mucho y por eso han logrado pues bajar la mora considerablemente. Adicional a eso, pues Inves Latam, como vio que algunas compañías no pagaban el día que tenían que hacerlo, sino que tenían algunas demoras, pues Inves Latam está ofreciendo una protección de 30 días de mora con el pago pactado. Es decir, Inves Latam asume ese primer pago en mora en caso de que se te demore, ellos lo están asumiendo. Entonces, todas estas medidas que tomaron debido al mal comienzo, pues hoy tienen una empresa muy diferente a la que era en 2020-2021 con otras cifras, pero desafortunadamente pues quedaron ya como con ese lastre de que tuvieron problemas. Parece que ya los están corrigiendo según lo que nos contaron. Ahora vamos a ver un poco cómo funciona la página de manera muy rápida. Bueno, entonces aquí estamos ya en la página de Inves Latam. Yo ya me registré, ustedes se pueden registrar, es muy fácil, les van a pedir unos datos muy sencillos, entonces el registro es fácil, pero una vez ustedes se registran pueden ingresar aquí donde dice mercado. Entonces aquí en mercado,
es interesante porque ustedes van a ver las campañas que están vigentes, las que están abiertas y las que ya acabaron. En este momento solamente está esta campaña vigente. Si ustedes miran, cada campaña en rojito tiene las garantías. Esta tiene doble codeudor, 30 días de mora. Por aquí uno puede ver también las campañas anteriores y pueden ver que todas son distintas. Cada campaña es con empresa diferente. Esta tiene doble codeudor, más un contrato, más los 30 días de mora. Y pues si ven, cada campaña tiene tasas diferentes, montos diferentes y garantías diferentes. Entonces miremos la campaña que está vigente. Por ejemplo, yo puedo ingresar acá en esta campaña, le doy clic y es una campaña que tienen las ventas anuales, se llama suministros OCEAR. Aquí están los montos pedidos, cuánto han aceptado, etcétera. Entonces, ¿qué es lo interesante? Aquí, en esta parte, yo puedo ver lo que les decía, la información financiera de la empresa. Aquí ellos reportan, digamos, el estudio. Entonces, siempre estudien la información que hay aquí, estudien los ingresos, las utilidades, cuáles son las garantías. Entonces siempre léanse estos documentos. Aquí está la rentabilidad que están aceptando, más o menos 21.5, y la calificación que le dio Inves Latam a este crédito, que es A, o sea, está dentro de los créditos seguros. Entonces siempre que entren aquí, revisen toda esta información que se publica acá, que eso les va a ayudar a disminuir el riesgo. Luego, una vez ustedes ya deciden si les interesa o no, ustedes pueden aquí el monto que quieren invertir, pongamos un ejemplo, 2 millones de pesos, el mínimo es 1.990.000. Y esta es la tasa que se está aceptando, 21.5, pero ustedes perfectamente pueden decir, yo quiero el 25%. Entonces aquí les calcula la ganancia, cuánto les van a devolver, y ustedes pueden enviar esta propuesta. Entonces aquí la empresa les dice, vea, esto es lo que usted va a proponer, su tasa, y ya la empresa pues va a decidir si le acepta o no le acepta su propuesta. Si no se la acepta, usted puede hacer una nueva propuesta con una tasa de pronto más bajita, del 21, del 22, pero eso es lo interesante de esta página, que es una subasta. Así se realiza una inversión en Inves Latam. Es facilísimo, simplemente ustedes se registran y luego proceden a hacer sus ofertas en las campañas que a ustedes más les gustan. Una vez ustedes ya invirtieron, pues esta es una pantallazo que me compartieron ellos. Yo en este momento todavía no invierto en Inves Latam, espero hacerlo en algún momento cuando salga una campaña que cumpla mis expectativas, por lo menos que tenga ese afiancol que me llama mucho, me parece muy interesante. En algún momento espero hacerlo, pero esto me lo compartieron ellos. Una vez ustedes invierten, los pagos empiezan a quedar registrados en la aplicación. Como la empresa se encarga de la cobranza y de los trámites, ellos van llevando el registro. Me parece interesante porque recordemos que es la empresa la que les va a pagar directamente a ustedes. Entonces me pareció interesante. Entonces, de manera como midiendo el riesgo y el beneficio, pues tenemos que Inves Latam yo la categorizaría como una inversión o como una plataforma de riesgo alto. Cuando yo le hago préstamos a pymes, estoy asumiendo un riesgo alto y por eso estoy asumiendo también un beneficio alto. Me van a pagar rentabilidades muy buenas, del 20 a 30%. Esto es una rentabilidad tremenda. Todo el que esté en el mundo financiero sabe que es una rentabilidad muy alta, pero eso incluye un riesgo alto. Entonces tengo que entender qué estoy haciendo. Esto no es un CDT, esto es un préstamo a una empresa con los riesgos que eso puede tener, ya sea demoras en pagos, devolución de recursos. Si uno entiende estos riesgos, pues puede decir si le interesa que esos riesgos se los asuman con unas rentabilidades altas. Tengan muy presente que la rentabilidad es menor si ustedes no reinvierten el capital. ¿Cómo así? Como los pagos son mensuales, si yo no reinvierto esos flujos que me van entrando, pues obviamente la rentabilidad va a bajar, como cualquier, digamos, producto financiero si no hay reinversión. Entonces, cuando invierto en Inves Latam, aquí les voy a dejar unos tips de cómo minimizar el riesgo y cómo analizarlo. Si en algún momento ustedes quieren invertir, cómo es el proceso que uno debe hacer. Lo primero, al igual que como cuando ustedes van a comprar acciones o invertir en acciones, ustedes tienen que hacer un análisis, tienen que estudiar la compañía, cuáles son las condiciones, el riesgo. ¿Por qué? Porque, repito, cada proyecto que ellos sacan tiene diferentes condiciones, tiene tasas diferentes, tiene riesgos diferentes, son empresas diferentes, tienen garantías diferentes. Aquí en rojito ustedes pueden leer cuáles son las garantías que ofrece la compañía y aquí en estos cuadritos pueden ver la información financiera y el estudio que hizo Inves Latam de la compañía, que es el que tienen acá. Ellos sacan una especie de informe crediticio. Entonces aquí ustedes pueden ver los ingresos de la compañía, las utilidades, el EBITDA, el flujo de caja y todo el resultado que arrojó el estudio que hizo Inves Latam. Además pueden ver cómo califican este crédito, si es muy seguro o medio. Entonces aquí pueden, digamos, ustedes decidir qué riesgo asuman, les ponen una tasa promedio, el monto a recaudar y cuál es la compañía. Entonces cuando yo voy a invertir acá,
es muy importante tener muchas cosas en cuenta. ¿Cómo disminuyo mi riesgo? Pues hombre, lo primero, estudiar cuál tiene mejores garantías. Como todos los proyectos no tienen las mismas garantías, yo puedo irme a la página, mirar qué proyecto tiene más garantías, mejores garantías, por ejemplo, aquel cual tiene Afiancol, cuál no, cuál tiene, digamos, garantías con facturas de clientes, etcétera, con contratos, con dos codeudores. Y en base en eso, pues el que tenga más garantías, pues va a ser un crédito más seguro. Entonces yo puedo irme a invertir en esos, por ejemplo. Otro tema muy importante, hombre, saquen tiempo para mirar las cifras. Cada compañía tiene ingresos, utilidades diferentes, flujo de caja diferente, entonces vayan, revisen los ingresos, las utilidades, el flujo de caja, miren que la compañía no esté muy endeudada, que no tenga muchos pasivos y que tenga flujo de caja para respaldar el crédito. Entonces ustedes pueden ir a cada empresa, estudiarla y ver cuál se ajusta a sus condiciones. Así bajan el riesgo. Y lo otro es que el tamaño importa. Miren el nivel de facturación, miren el nivel de deuda y de utilidades y comparen eso con la deuda que están pidiendo asumir. No es lo mismo una empresa que tenga 1.000 millones de utilidades y pida una deuda de 50 millones a una compañía que tenga 10 millones de utilidades y pida 50 millones de deuda. Esto obviamente es más riesgoso que esto. Entonces ustedes pueden ir a hacer ese análisis, mirar los estados financieros de la compañía que publican, ver las conclusiones del estudio, ver qué garantías tienen y con base en eso pueden decir, bueno, esto me sirve o no me sirve. Entonces yo puedo disminuir mucho el riesgo cuando invierto en InvestLatam y hombre, rentabilidades del 20 a 30% son interesantes. O sea, para un perfil de riesgo alto, gente que quiere arriesgar, pero son muy buenas. O sea, si uno pudiera invertir el dinero al 20 o al 30%, pues es una belleza. Obviamente eso tiene unos riesgos, como ya les he dicho, de pagos, de moras, etcétera. Entonces podemos concluir aquí pues que tiene tasas muy atractivas del orden del 20 a 30%, esto es muy alto. Bajos montos de inversión, ustedes pueden invertir en InvestLatam, creo que hay campañas desde 500.000 pesos, las que hay ahorita son de 1 millón, 2 millones, pero cada campaña, repito, es diferente, hay campañas de 1 millón, de 2, de 5, ustedes ya irán a ver cuál es cada campaña. Van a estar apoyando pymes en sus proyectos porque ustedes le están prestando plata. Las rentabilidades son más altas que la renta fija. Ahorita la renta fija está muy linda, pero no siempre va a estar así de linda. Está al 14, pero esto está al 20, al 25. Entonces esto sigue siendo mucho más alto que la renta fija. La plataforma es muy fácil de usar, es muy fácil crear un usuario, es muy fácil prestar dinero. Y los contras, pues hombre, el riesgo es alto. Estoy asumiendo un riesgo alto porque le estoy prestando dinero a pymes. No todos los proyectos tienen el mismo riesgo, es decir, cada proyecto tiene diferentes garantías, diferentes seguros, entonces no es el mismo riesgo. El riesgo es alto, siempre que yo le haga préstamos a empresas, a pymes, el riesgo es alto, pero ese riesgo se puede bajar si hay afiancolos, si hay codeudores, etcétera. Y recuerden que se deben reinvertir los recursos para alcanzar las rentabilidades mencionadas. Recuerden también que existe riesgo de mora o impago. Cuando ustedes inviertan en negocios como este, por favor entiéndanlos. Si ustedes deciden hacerlo, tienen que entender qué están haciendo. Ustedes están prestando dinero, esto no es un CDT, esto no es una acción, es un préstamo. Entonces hay que entender los riesgos y también todo lo que está haciendo InvestLatam para minimizar esos riesgos, porque hace muchas cosas, están tomando muchas medidas para que el riesgo sea menor y usted no vaya a perder su dinero. Entonces eso es muy importante. Ahí les dejo, hagan su estudio, saquen sus propias conclusiones. Repito, esto no es una recomendación, es un estudio educativo. Recuerden que si les gusta la educación financiera, las inversiones, suscríbanse al canal, déjenos un comentario, ayúdenos a difundir. Les mando un abrazo, nos vemos en el próximo.